Este ser inalcanzable finalmente se presentaría con el nombre de Thanatos, el primordial de la muerte destinada. Takama muy seriamente le preguntaría si se refería a la muerte como tal, ya que ellos como omnipotentes absolutos ya escapaban de ese concepto. Thanatos le respondería que no era lo mismo, pero si querían podía demostrarle a qué se refería con muerte destinada. Este daría pequeños y cortos pasos en dirección a estos, haciendo que Takama y los demás sintieran un peligro inminente absolutamente incontrolable. Enfrentarse a un primordial entonces. Si bien no eran aquellos que vio en el torneo, había que admitir que aún con sus poderes nuevos le daba bastante respeto. Sin embargo, si Goku lo hizo en su momento, él no podía ser menos. Takama no era tonto, pues sabía que a lo que se enfrentaba no era un ser normal. Es un ser muy por encima de un dios que podía erradicarlo sin que se diera cuenta. Es por ello que este vería al Saiyajin Supremo diciendo que odiaba decirlo, pero lo necesitaba. El Super Saiyajin 20 diría que igualmente él pelearía aunque no supiera muy bien contra qué, por lo que no era necesario el que se lo pidiera. Asimismo, este diría que lo entendía dado que no era una aventura que se hiciera en grupo. Este vería de Goku, Vegeta y Zaiko diciendo que tuvieran cuidado y que los alcanzarían en un momento. Estos tres asentirían sin saber muy bien qué esperar, haciendo que Thanatos en menos de un instante se posara frente a ellos para detenerlos diciendo que ningún alma impura estaría vagando por ese sagrado lugar. En ese instante, la bestia Takama detendría su arremetida rápidamente, diciendo que ahora sus oponentes eran ellos. Podía ser un primordial y lo que quisiera, pero un descuido más y lo eliminaría sin importar si se viera cobarde. Thanatos alegaría que no fuese insolente pues nadie podía eliminar a un primordial a menos que fuesen los originales, a lo que Takama diría que eso estaba por verse. El 20 Supremo se posaría a su lado preguntando si se veía con la capacidad de enfrentarse a ese sujeto, a lo que Takama diría que era omnipotente. Esa duda no venía al caso. Solo le pedía que estuviese al pendiente de que no arrebatara su alma de un momento a otro. El Saiyajin Supremo asentiría, así Takama tomando posición de batalla, concentrándose y saliendo disparado ante este. Thanatos era increíblemente poderoso y hábil pues parecía no tener ningún tipo de dificultad para repeler los ataques de la bestia Takama. Aquel monstruo capaz de moldear la mortalidad entera con su influencia oscura. El nivel donde se estaba ahora era tan incomprensible que era fácil perderse en él. Lo que era cierto, es que por primera vez en su oscura historia Takama no peleaba por un motivo egoísta, lo cual le causaba bastante rechazo. Sin embargo, en ese instante solo eran él y su contrincante como varias veces pasó antes. El 20 Supremo solo vería a Takama pelear con la nada aparentemente, pero podría percibir perfectamente la energía de Thanatos y cada una de sus habilidades. Con esto y siendo completamente cauteloso, este podía anularlas y darle la ventaja a su compañero. No obstante, reducir a Thanatos a solamente alguien fuerte era irresponsable sobremanera. Este era un genuino dios absoluto. Takama en un solo instante lograría crear una esfera de energía oscura de infinito tamaño, siendo hasta ahora el ataque más poderoso que jamás haya lanzado. La técnica sería tan demencialmente inmensa que a la infinita distancia a la que ya se habían alejado Goku, Vegeta y Zaiko podrían verla perfectamente. Zaiko diría que no podía ser que la batalla se fuera tan rápido de las manos, a lo Goku diría que no era así. Lo que veía era una pelea de omnipotentes y primordiales. Todo el tiempo era igual de irracional y caótica. Para seres así, limitarse no tenía sentido, y menos en un sitio como este que no sufría el más mínimo daño. Este igual no podía dejar de sentir un mal presentimiento con todo esto, pero no había tiempo para esto. Debían seguir. El ataque de Takama sería lanzado, al cual Thanatos esperaría sin moverse un centímetro. Este diría que era un ataque digno de un ser omnipotente ya que no tenía límites en su capacidad destructiva. Sin embargo, aún no era suficiente para ser considerado un rival digno. Este sacaría la guadaña que tenía a su espalda abanicándola solo una vez, con lo cual reduciría a nada el ataque de Takama. Este lo vería con una sonrisa, diciendo que ya había perdido. De la nada, el 20 Supremo aparecería enfrente de Takama devolviendo su alma a su cuerpo. Takama quedaría asombrado, pues no sabía en qué momento había pasado. Ni siquiera sintió nada. El Saiyajin Supremo diría que ni siquiera él lo había entendido. Solamente vio su alma salir de su cuerpo cuando ese ser abanicó algo parecido a una guadaña de energía. Algo que podía ver claramente sin necesidad de verlo. Sea lo que sea, había que tener mucho cuidado con eso. Un descuido y era el fin. No solo sacaba el alma de su cuerpo, sino que cada que lo hacía esta era irremediablemente desgastada.
No buscaba absorberla, liberarla ni nada por el estilo. Lo que realmente parecía es que quería borrarla por completo. Thanatos diría que el otro sujeto tenía razón. Ya poco a poco estaban comprendiendo el concepto de la muerte destinada. Aún así, quería ver hasta dónde podía llegar su omnipotencia. Vegeta diría en la lejanía que no deberían seguir. Había algo que no cuadraba del todo. Deberían ayudar a aquellos dos antes de continuar. Zaiko diría que no tenía sentido. Ahora mismo solo podrían aportar poder, lo cual hasta este punto era irrelevante a decir verdad. Era increíble decir esto, pero solo serían un lastre. Vegeta vería un momento en su dirección, apuntando hacia ella con su brazo, pero sin realizar ningún ataque al final. Ahora sí, este proseguiría en un viaje sin rumbo. Los paraísos eran extraños pues no tenían un rumbo fijo. Era alejarse sin sentido hasta que este sitio maldito les diera una señal de a dónde ir. Era lo que principalmente les daba malos presentimientos. El no saber si iban en rumbo correcto. Thanatos estaría realmente interesado en este combate al ver de dónde demonios había llegado estos tipos. Este era un ser genuinamente inalcanzable puesto que no tenía un desarrollo real como guerrero o mortal. Era un ser sin alma alguna puesto que lo que se supone que debería ser su alma, era realmente la voluntad de Damu y Yamoshi. Su existencia se basaba en ser inalcanzable incluso para omnipotentes, repartiendo muerte destinada a quienes no respetaran las leyes de los paraísos. Pero ¿qué diablos era a ciencia cierta la muerte destinada? Pues es algo que podrían descubrir a las malas nuestros protagonistas. Thanatos no era un Saiyajin, lo cual era bastante curioso hasta este punto, pero incluso esto tendría una explicación bastante lógica. Ahora, si los primordiales buscaban esto para ellos luego de los torneos multiversales que crearan, ¿por qué hacerlos pasar por este calvario? No era suficiente prueba el haber ganado el torneo para encima tener que hacerle frente a este dios absoluto. No tenía sentido. Takama se vería en ciertos aprietos, teniendo que aceptar la ayuda en combate del 20 Supremo si no quería desaparecer del todo. Thanatos diría que realmente era lo que esperaba de los omnipotentes. Estos dos eran capaces de levantar su mano y borrar existencias enteras con sus presentes, pasados y futuros. Ahora, ¿por qué sus creadores no le comentaron sobre estos? Con la inexistencia acechando, no podía tomárselos a la ligera pues no sabía si estos eran producto de esta. Ahora mismo, les daría una muestra de sus verdaderas habilidades. Para alcanzar a los demás antes de que despertaran algo peor de lo que ya de por sí habían hecho.